Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio ESAP. Este es un espacio para la difusión y divulgación de los resultados de investigación y su impacto en la sociedad. Análisis, entrevistas, convocatorias y publicaciones científicas desde la administración pública. Conduce Subdirección Nacional de Investigaciones. Buenos días, estimados oyentes. Estamos en Ciencia Pública en un nuevo capítulo que lo traemos también desde la territorial Huila. Hoy es un tema muy interesante. Vamos a trabajar el aspecto relacionado con la poesía, la literatura y este mundo tan interesante, tan de los afectos, tanto de las emociones. ¿Qué relación tendrá con la administración pública? Entonces, hoy hemos invitado especialmente a uno de nuestros docentes, quien es una persona muy destacada en este ámbito. Entonces, vamos a iniciar. En la cabina, pues está nuestro compañero Santiago Sandoval y Yolanda Gaitán, quien conduce este programa. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es el profesor Arturo Peña Labrador. Él es abogado, licenciado en literatura, docente investigador de la SAP, de la regional, como decíamos, Huila. Es un defensor de los derechos humanos y especialmente pertenece al Fondo de Autores Huilenses. Tiene varios premios logrados a través de sus libros, especialmente con relación a la poesía. Bienvenido, profesor Labrador. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, un saludo para ti, Yolanda, para las personas que se vinculan a este medio. Me encuentro bien, gracias a Dios. Muy bien, profesor, pues entonces vamos a darle inicio a este programa que queremos se sienta de manera diferente, ¿no? Porque los investigadores siempre trabajan mucho desde la parte de la lógica, pero hoy le vamos a dar un espacio también a la creatividad y tiene mucho que ver pues con el trabajo que desarrolla nuestra Escuela Superior de Administración Pública. El profesor tiene más de 30 poemas, ¿no es cierto? El último está dedicado, es un homenaje a las palabras. ¿Por qué, profesor, un libro de poemas dedicado a la palabra? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo desarrolló? Y se nos puede leer un trocito de esos poemas enamoradores que usted redacta. Bueno, primero que todo, pues este amor por la literatura es un asunto de familia, de mi madre que era poetisa y mi padre escritor. Entonces nació en mí una gran intención de expresarme en este medio. Pero también, como lo acabas de decir, yo me formé como abogado y como tengo estudios superiores en la administración pública. Luego entonces surge la idea de que la literatura y el arte en general no son ajenos a la administración pública. He escrito 3 obras, la primera fue producto de un premio, como tú lo dijiste, se llama Coloquios de Amor, pues exactamente 20 años. El Fondo de Cultura de Huila escogió 10 escritores y tuve la fortuna de estar dentro de ellos. Pues por supuesto con 20 años menos, ¿no? Como la revelación de ese grupo. Posteriormente en la Universidad Cooperativa, donde también fui docente, escribí un libro con palabras de derecho, un experimento lingüista que patrocinó la universidad y actualmente, que creo que es el texto que tú conoces, acabo de publicar Alfabeto de Sueños, que es un homenaje a las palabras, al alfabeto, como su nombre lo indica, por cada letra, incluyendo la doble R y la L, que normalmente han desaparecido, tiene una imagen y tiene un poema. Las imágenes, no sé si tengas el libro por ahí cerca, las hizo una estudiante nuestra de la CETAD Acevedo, que me conmovió,
por su juventud y por la afición a la pintura y a la poesía. Se llama Adelaine. Ahí le damos crédito en la obra y ella hace la letra, la figura, la imagen y a continuación se escribe el poema. El libro resulta elogiado por el departamento en el pasado Festival Internacional del Libro, por el Fondo de Autores Huilenses del Huila, con un reconocimiento especial por los méritos que ellos encontraron. Muy bien, profesor. Y entonces, en este libro ganador, usted me compartió un poema que le dio lectura de una manera, obviamente, muy poética desde el autor. ¿Nos puede deleitar con una lectura de este primer poema que aparece sobre las palabras? Sí, ahí, bueno, debo confesar que es una lucha titánica porque, como dijo Horacio Quiroga, que es un escritor argentino, borra muchas veces si quieres escribir algo digno de ser leído. Y entonces esto no se lanza a la espontaneidad a veces, sino que hay que tallerear los poemas. Por ejemplo, la letra A, que es el que tú dices, dice, al murmullo de poesía que revela sílabas de campana, orfebrería de imágenes iluminadas, como mariposas de metáforas o anáforas, o tildes de Matilde, de niños, de profetas deslumbrados. Es un relámpago íntimo, un cauce de estrellas frondosas que traslucen los espíritus y se asombran y se extienden en oraciones exquisitas de agua pura, como un arroyo que abraza y llora, escribe, sueña, canta, ama. Muy Es la inter... A. Sí, siga, profe. ¿Verdad, profesor? Sí, un poquito más fuerte, por favor, casi no te escucho. Que puede continuar con su poema, profesor. Ah, sí, no, ahí termina, son poemas breves, pero como por acá atrás veo una reflexión sobre qué importancia puede tener la literatura con relación a la administración pública. Tengo que reconocer con tristeza, Yolanda, que yo llegué a la universidad, a la escuela, primero como catedrático y después llego como docente ocasional a través de una convocatoria y un concurso. Y un director que había aquí en la regional le pareció que la poesía, leer un poema en la clase era una falta de respeto para los estudiantes. Y virtualmente me sacó, no me incluyó, a pesar de haber yo superado los estándares mínimos para continuar, y hubo que acudir a una acción de tutela para volver. Entonces, en mi modesto pensar, y creo que en el de muchos, la administración pública no riñe con la literatura, no riñe con la poesía, con el cuento. Fíjate que Dostoyevsky nos habla de Crimen y Castigo. El mismísimo Borges decía que cómo puede gobernar un hombre que no lee, cómo es posible que se haga una política pública contra la mujer o desconociendo sus derechos. Solo basta leer a García Márquez para que él nos enseñe que las mujeres son mejores administradoras que nosotros los hombres. Yo no veo el divorcio en ninguna parte, no solamente con la poesía, sino también con el arte, con la escultura, con la música. ¿Ves? Sí, profesor, efectivamente, como dicen los escritores, quien escribe poesía, ¿no? Y también es profesor de administración pública, pues tiene un perfil único que combina la creatividad literaria con un enfoque técnico y académico de la gestión pública. Entonces, efectivamente es una ganancia para los estudiantes, para los mismos profesores y para toda la institución el poder contar con personas que tengan ese gusto, obviamente, por la lectura, la literatura y construirla y hacerla, que es todo un reto. Profesor, ¿usted cree entonces, frente a todo esto que nos narra, que la poesía puede proporcionar perspectivas únicas sobre los problemas sociales y políticos que enfrenta el sector público? Pero por supuesto que sí, Yolanda y queridos oyentes. La administración pública es gobernanza. La administración pública es
el deber del Estado de satisfacer las necesidades en servicios públicos, en cobertura social. Un administrador público que haya podido acceder a la literatura despierta no solo una sensibilidad humanística que le permite entender su función como administrador, sino que su alma, su espíritu se amplía para comprender esos fenómenos sociales que son tan particularmente especiales en Colombia. Aquí tenemos padres que arrojan a sus hijos por las ventanas. Aquí tenemos una persona que es capaz de robarse 5.000 millones de pesos. Tenemos un congresista que es capaz de suscribir contratos para beneficiarse de él por 10.000, 15.000 millones de pesos. ¿Cómo no va a poder iluminar una mente la literatura? ¿Cómo no va a poder decirle a un hombre que entra a dirigir el Estado, así sea de secretario, así sea de portero, así sea gobernador, alcalde, congresista, entender que él representa a la sociedad y que la sociedad está adolorida por la corrupción y por la falta de educación? Un hombre que le pega a su mujer es un hombre que no tiene nada en la cabeza. Le bastaría leerse un poema sobre la grandeza de la mujer para producir la vida. Otras cosas no tienen que las mujeres se funcionen igual que los hombres. Qué iluso cuando la mujer solo tener hijos le implica un desgaste emocional y físico enorme. Y dicen que somos igualitarios para unas cosas, pero no tenemos en cuenta su condición. Entonces, la gestión pública, la gobernanza, se afina cuando estamos frente a una persona que es capaz de entender su sociedad. ¿Ves, Yolanda? Sí, claro, profesor, excelente. Excelente, y en esa misma línea, ¿existen temas o valores éticos en la poesía que podrían ser aplicables en los dilemas que enfrentan los funcionarios públicos en su trabajo diario a partir de esa aseveración que usted acaba de hacer? Claro, Yolanda, porque fíjate que una persona que accede a la literatura, dijo Noam Chomsky, acaba de morir mi profesor Noam Chomsky. Sí, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí, perfecto, lo estamos escuchando. Sí, te estaba diciendo que Noam Chomsky acaba de morir, sí, casi con 100 años de edad, el maestro de la interpretación del lenguaje. El administrador público y todas las profesiones que acceden a la literatura, pues no solamente van a ampliar su humanidad, sino que van a aprender a interpretar la realidad, pero también a leer, que es el elemento sustancial para tener un buen profesional. Entonces, un alcalde que no comprende los alcances de un acto administrativo porque no sabe leer, pues es un mal alcalde. Está negando la gobernanza, está negando la posibilidad a la sociedad de tener un hombre con imagen, con visión. Entonces, y fíjate Yolanda y la audiencia, que se afina la ética, ¿sabes? Una persona que entra a la literatura, que entra a la poesía, que entra al arte, difícilmente es un asesino, difícilmente es un ladrón, difícilmente es un violador, porque su espacio mental se llena de reflexiones humanísticas. Mira que García Márquez dijo en sus novelas, ha dicho, el poder que tiene la mujer para administrar. Y nos habla de un alcalde, hay un cuento que se llama Un día de estos, que es un alcalde que es militar y le duele una muela y tiene que ir a donde su opositor, que es el dentista, que le saque la muela. Y el dentista le dice, aquí nos paga 20 muertos, teniente, y le saca la muela. Ya, unas lecciones de administración fabulosas, fabulosas. ¿Me entiendes? Sí, profesor, claro, en ese sentido uno piensa en su ejercicio profesional como maestro y como poeta. En sus obras ha reflejado
algo de este tema de la administración pública? ¿Cómo lo ha Sí, sí, abordado claro. a través de esa poesía y cómo se lo ha Sí, comunicado a sus estudiantes para motivarlos a esa lectura y a esa reflexión a partir de la poesía? sí, Yolanda, fíjate que en mi segundo libro yo he publicado 3 libros, como dije, el primero fue Coloquios de Amor, una conversación sobre el amor. Recuerdo que mi profesor, Reinaldo Polanía, los amigos míos me decían, deje de estar escribiendo pendejadas. Y me decía mi profesor humanista, no señor, hable del amor, que el amor es el motor del cambio social. Y el segundo libro es un libro que se hace con palabras de derecho. Ahí estoy tocando. Y entonces tengo un poema que se llama Justicia, Justicia, Justicia. Dice, quimérico que un puñado de leyes amarillas contengan la dolencia roja de la gente. ¿Cómo habrán de contener textos pulcramente redactados el desengaño del perdedor eterno que mora silvestre en las ciudades nutriéndose de muerte? Si lo justo saliera a la calle, las altas cortes cortejarían el valle. El perfume de licitud volvería su aroma de justicia a las comunas desoladas y despiadadas. Comparecería la justicia y el valor para la gente concebida por acaso y ejecutada por mandatos. Justicia vitalmente cercana, lejos del puñado de leyes amarillentas, pulcramente expedidas en recintos encerados y brillantes. ¿Ves allí una reflexión sobre la ley? ¿Ves allí una reflexión sobre la administración pública? Sobre el gran legado que implica a un administrador dirigir los destinos de una sociedad. Por eso hay países como en Dubái, donde la corrupción se paga con la muerte, con la vida, por la reflexión ética profunda. No es que estoy yo haciendo una alegoría a la muerte, ni más faltaba, pero sí cómo puede entender una persona a partir de un texto su función social como administrador público. Bueno, muy bien, profesor Arturo. Me parece extraordinario ya culminando nuestro programa, pues quisiera o quiero preguntarle específicamente esta técnica que usted utiliza, cómo poder, sí, enseñar, si me permite el término, a los profesores utilizar la metáfora, la simbología, que son técnicas propias de la poesía, ¿verdad? Para explicar conceptos Sí. complejos o muy sensibles a los problemas sociales. O sea, cómo el profesor utiliza estas técnicas, cómo podría ser un profesor que quiere utilizar la poesía como didáctica para explicar estos temas tan complejos sociales. Sí. Bueno, pues yo tengo que decirte aquí, Yolanda, que yo tengo una gran ventaja, y es que antes que abogado y administrador público, soy licenciado en literatura. Yo estudié pedagogía en la Universidad Surcolombiana, y eso me da a mí una visión pedagógica del conocimiento. La administración pública hoy en día es huérfana de procesos didácticos para enseñarla, porque la administración pública es una ciencia ciertamente novedosa en Colombia. Incluso los parámetros para medir el conocimiento en las pruebas Saber Pro nos demuestran que ni los mismos que diseñan las preguntas a veces saben el objeto de la administración pública. Luego entonces se necesita la administración pública, y te cuento que estoy trabajando en una obra que intenta establecer estrategias pedagógicas especiales para la administración pública, porque no es lo mismo enseñarle a abogados a enseñarle a personas que no saben de derecho y que van a ser administradores públicos. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, una comparación, que es una figura literaria, puedo tomar a los muchachos para que escriban qué diferencia existe entre Bukele, qué existencia puede existir entre Bukele y el presidente Petro en sus políticas públicas de derechos humanos. ¿Sí ves? O puedo tomar una metáfora para explicar cómo, por ejemplo, el presidente Petro logra, ante la Comisión Interamericana, en esa época no presidente sino alcalde, sacar a flote un derecho
que era que una autoridad elegida popularmente no puede ser tumbada por una autoridad administrativa. Y dijo más o menos, es como si el pajarito se comiera al gato. Mire, la metáfora entra allí. Y las otras figuras, el retrécano, la sinestesia, los giros especiales en el lenguaje, la forma de expresar. En mi segundo libro, en la segunda parte, hay una clase, si se me permite decir clase, no quiero posar de maestro, pero sobre las figuras literarias y la realidad, para demostrar cómo, por ejemplo, todos utilizamos metáforas todos los días al hablar. Todos los días utilizamos comparaciones. Aplíquele ese conocimiento a las técnicas de gobernanza. Aplíquele esas técnicas al concepto de Estado, que es una de las materias de mi núcleo, al concepto de derechos humanos, que son los cursos de profundización que yo dirijo y que yo estoy actualmente haciendo otra maestría en la Universidad de La Rioja sobre los derechos innominados. Va a ser mi tesis de grado. Una figura que existe en Colombia y que difícilmente la gente común entiende y que yo utilizo a través de la lectura de una novela. Y fíjate, Yolanda, que hay un cuento muy hermoso de García Márquez que se llama en los 12 cuentos peregrinos, que se llama María Dos Prazeres. Es una señora prostituta que llega a la mayoría de edad y cree que ella se va a morir y coge al perrito a enseñarle a que vaya a llorar a su tumba porque nadie la va a llorar, ¿no? Y el ayuntamiento la vigila porque cree que ella está loca y el tipo que mandan de la alcaldía a vigilarla a ella, que es un muchacho, se enamora de ella. ¿Ves? Y ahí nos da una lección enorme de vida, porque a veces creemos que ya no tenemos más camino para el amor, que ya se nos cerró la vida para muchas cosas, y la vida tiene su propia dinámica. La vida tiene su propia manera de dar lecciones. Si quieres, llámalo Dios, llámalo universo, llámalo como tú quieras, pero la vida te da lecciones, y te da lecciones grandísimas a partir de lo que tú menos esperas. ¿Quién podría pensar, por ejemplo, que Carlos Lleras Restrepo pudiera pensar en la descentralización como una metáfora de extender el Estado? Recordarás que una de las modificaciones constitucionales más importantes, la modificación del 63, y Carlos Lleras Restrepo la asocia a una explosión del Estado, a cómo el Estado llega a la región a través de las diferentes entidades públicas descentralizadas. Si ves que no son los lenguajes no son divorciados, ¿sí lo notas? Profesor, sí, muy bien, profesor. Efectivamente, entonces podemos decir que la poesía es un vínculo hacia el cambio social dentro de la administración pública. O sea, esas metáforas, esa forma literaria de construir poesía también tiene que ver con estos temas de derechos humanos, de justicia social, de medio ambiente que están tan en boga en estos momentos. Para terminar, profesor, lo invito entonces si usted nos puede deleitar con otra poesía en la voz del autor. Que esté relacionada con estos temas, ¿no? Le sugiero, no sé si estamos fuera de base, con estos temas de derechos humanos, de justicia social, que son tan maravillosos, e invitar a nuestros oyentes para que lo consulten, puedan leerlo, adquirir sus libros, porque eso también es un ejercicio complicado en esta sociedad en estos momentos. Entonces, cerramos con uno de sus poemas, el que usted prefiera. Gracias, sí. Mira que, primero que todo, yo quiero agradecer al doctor Álvaro, porque fíjate que el doctor Álvaro Herrán Moreno, en un momento determinado, comprende la importancia que existe entre el arte y la administración pública. Y ahí nos encontramos en el encuentro, perdóneme el pleonasmo, nos encontramos en el encuentro regional que acaba de sucederse con otro profesor, Jorge Eliezer. ¡Qué maravilla! Nos hizo entender y comprender que le hace falta a la administración pública más humanidad,
Mira, la gobernanza es humanidad. Cada vez que alguien en una entidad pública hace una llamada y no le contesta, lo están abofeteando. Si el que está allá atrás en el teléfono entendiera que ese ciudadano que llama tiene derecho, creo que la administración tomaría otro olor. Aquí hay un poema que también fue premiado a las mujeres. Como verás en mi hoja de vida, soy defensor de derechos humanos, especialmente de mujeres, en la Defensoría del Pueblo de Neiva muchos años. Y entonces tengo una sensibilidad particular por la mujer colombiana y por sus hijos que son asesinados vilmente. Dice, canto a un grupo de mujeres altivas y vociferantes que desde el fondo de sus túnicas blancas arengan a los violentos. Apenas miro sin asombro cómo sus puños, finos como el trigo, apuntan al cielo. Reclaman con voces de pesadumbre y rabia el nombre de sus muertos arrojados a los sótanos del desprecio y la tortura. Al lado del berrido de los hijos, aturdidos por el estruendo del petardo, lamentan el exilio de la dicha. Airadas y de labios temblorosos, nuestras bellas mujeres, altas como el arco iris, desairan los informes discursivos del gobierno que tapan el dolor de sus lágrimas. A ellas, que conocen cara a cara el terror de la noche, que cocinan surcos de olivos traicionados, las empuja la ternura rabiosa de la patria destrozada. Escúchenlas, véanlas, quiéranlas, rescátenlas, apenas se divisan en la maralla miserable de la muerte. Muy bien, profesor, muchísimas gracias. Ahí terminamos entonces con esa última frase del cuidado, ¿no es cierto? El cuidado de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Muy bien, entonces damos así por terminado el programa del día de hoy de Ciencia Pública, recordándoles a todos nuestros oyentes que nos sintonicen todos los martes, porque traemos cada vez unas historias diferentes y distintas de lo que hace parte nuestra investigación en la escuela. Bienvenidos entonces a seguir escuchándonos y seguir en sintonía con Radio ESAP. Bienvenidos a Ciencia Pública en Radio ESAP. Este es un espacio para la difusión y divulgación de los resultados de investigación y su impacto en la sociedad. Análisis, entrevistas, convocatorias y publicaciones científicas desde la administración pública. Conduce Subdirección Nacional de Investigaciones. Ay, gracias, mi profe. Muy linda, entonces ese poema para la próxima publicación. Hasta luego. Chao, profesor, que esté muy bien. Saboteándome. ¿Qué pasó? ¿Por qué se puso roja? Venga, Chole.